Ahí va. Aquí tengo uno. Aquí tengo un cachalote. Un cachalote. Es un lucio, va, si te lo he dicho. Yo se nota en el cabeceo, que es chiquitillo. Esto es luciete. Esto es un luciete de 1 kilo, por ahí. Sí, más o menos. Esto es un baby lucio. Qué lástima, el animalico. ¡Hala, chiqui! ¿Ha picado hondo? Sí, la espina la he traído desde allí por el suelo. Que no pican cerca, ¿no? Ya has visto de dónde ha venido. A unos 7-8 metros de la orilla ha picado. Y porque es chiquitín y está aquí más cerca. Por eso cuando has dicho hay carpas en la orilla y está el barbo y todo, te he dicho, los lucios están acechando eso. A mí este año, es lo que tú dices, están picando más que ningún año. Y yo he perdido 3 espinas este año con los lucios. De cortar, como tú dices. Yo espinas no, chata he perdido. Igual, pero si la chata es lo único que no lleva las palas, pero... Venga, vamos a ir saltando, nos vamos a ir saltando. Como no sea a lo mejor en primavera cuando ponen después de desovar y todo eso, que esté un poquillo más a media agua, lo que sea, los lucios suelen estar en el fondo siempre. Malo que tiene la espina del bike con el cable de acero es que se enreda mucho las palas. Sí. Como no tenga agujero arriba.
Esta fecha es que es muy aburrida. Más pica ahí lo que sea. Esta fecha de pesca es... Ahora vamos a ver si viene lo que sea. Si no se ha clavado, si no se ha pinchado. Se me ha pegado ahí 2 topetazos, más como pom pom. Así muy rápido. Eso puede ser algún blas. Oye, eso pensaba yo, algún bacecillo. Sí. No, puede haber sido también, no un blasecillo, puede haber sido un blas. Lo que pasa es que ahora ya no pican igual. Ahora pican más despacio, más lento. Macho, vaya un terreno que hay aquí. Buah. ¡Ya! Había sacado el campeón un pez. Bueno, el cangrejo. No me ha picado lejos, 4 metros, 5. Ya. Yo te dije yo cuando me dijiste lo de los 13 metros. Me ha picado fuerte. ¿Se te ha enganchado? Sí. ¿Qué hora es ya? A las 3 menos 10. Nos vamos a ir a la esquinilla, Raúl. Nos vamos a ir a la récula esa que hay allá al volver. ¿Sabes la que te...? Hostia, esto es bueno, Javi. ¿Sí? Pues venga, que te estoy pillando. Qué bueno, está muy directo. ¿Cómo cabeceado, tú? Aquí
echado al principio. Vaya. A ver. Sí. Listo. Ahí está, sí señor. 17. ¿Quieres un alicate? ¿Lo tiene muy adentro? Ah, eso, que quiero. Espérate. ¿Y quieres cogerlo así? Las pinzas de la mochila. Este, No, no hace falta, no hace falta. ¿no? No, está mal. Esto tiene esto 2 kilos. Es muy bonito. Escucha qué bonito es. Ya he echado una foto así de la. Espérate que voy aumentando y voy disminuyendo y así tienes tomas de más cerca y de más lejos. Y luego tú ya del vídeo vas haciendo las capturas, ¿sabes? Y ya esas capturas que tú veas. A volver. Y ya he sacado una aquí, tiene que más de abajo. Sí, pero nos vamos a volver. Te lanzo ahí a 5 metros Parece que ahí en la colilla esa me da a mí más esperanza. para el luces. Para tú. Estoy aquí ahora mismo, ahí, nada. Y cortando lo que. Te dejas acá ahí lo que sea, ya está. No, sí, sí, ahí también hay, míralo, donde asoma el pico de las ramas. Y sin embargo no, aquí hay de todo, míralo. Pero ya, si ya no podremos andar mucho más para allá, ¿no? Pues más ahí, lanzar ahí hacia allá. Ahí que hacer ahí ahora. Es una cuestión de esto. Nos vamos a ir a la récula esa que hay allá al volver. Aquí a sacar campeón bla bla. Y no va a ser el último. ¿Qué tiene? ¿1,5 kilos por ahí? ¿Kilo? Muy bien. Sí, ¡Hostia! ¡Hostia! Ya está aquí, ya está aquí. ¿Cómo lo haces tú? Sí, es un lucio. Sí. Me pongo él aquí para que no se queme la pantalla. Igual que los que hemos sacado antes. Bonito. ¿Has visto esta tarde que son tan chiquitines? Bueno, qué bonito. Hostia. Ese sí tira más, ¿eh? Sí, porque es un poquillo más grande. Te engaña, parece que es igual que los otros, pero es un pelín. Hostia. Este tira más que los otros dos. Sí. Que estaban echando la siesta. Está más bonito. Más bonito, sí. ¿Quieres las pinzas? Pinza. ¿Para qué? ¿Para pesarlo? No, para coger. Qué preciosos son los peces, ¿que sí? Yo sería incapaz de dar un porrazo y matarlo. Hombre, ya si tuviera que comer, no sé. Ah, muy bonito, Javi. Es muy bonito. Sí. Está un poquillo más grande. Sí, sí. Sí. Muy bonito, sí. Es chulísimo. Yo los peces, yo para qué.
Pero es que lo que más disfruto ahora, devolviéndolo al agua. Mira qué quietecico se está. Vamos a ver. Bueno, pues nada. Lucerte. Señores y señores, a la agüita. Pero ya. Bueno, cerca relativamente. ¿No? Para el canal que he tirado yo ahí para allá, donde está picado más o menos. Ahí a unos 5 metros de la orilla, es un paralelo de picar. Pero con el cangrejo. No, con el otro. ¿Qué es lo otro? Está ese blanco. Es que muchas veces no pican a la primera. Muchas veces tiene que pasarle el señuelo 2 o 3 veces para que se arranque. Es como hemos acertado un veneno un ratico aquí. Pues echar allí 2 horas, allí hemos echado 2 horas. Aquí he echado otras 2 orillas. ¿Eh? ¿Has visto? Yo no he visto una cosa igual como esta. Este año, tío. Yo no sé. O que yo no sabía 2 años atrás pescarlo. O... Porque yo he venido otro año ahí más atrás. En busca de luz, en pleno invierno, todo. Y yo y no has pescado nada, que no. Claro, te ha pasado lo que a mí. Pero que a mí, pero con señalos, pues físicos para lucio, con bajo. Sí, sí, exactamente. Como yo. Además, ya sabes que has visto algún vídeo. Y no. No. Yo que, bueno, venimos, sí, pero venimos también a la plaza. Sí, no, por eso yo no quito las espinas, porque me sirve para los dos. ¿Sabes lo que te digo? Como no voy buscando nada específico, yo voy a tirar aquí un poquillo más, no va a ser que haya alguno más por ahí. Aquí es que hay agua, date cuenta el cambiazo que hay de esta orilla aquella, ¿eh? A mí, ¿sabes lo que me da alegría? De ver que hay lucios tan chicos. ¿Sabes por qué? Porque eso quiere decir que siguen prosperando. Yo que tú quitaba cangrejo ya y ponía algo que se menea más. Es que date cuenta, mira, la encrucijada ahora mismo donde estamos es que tenemos un pozo enfrente, mira al frente. Ahí es donde más agua hay de toda la récula, ni siquiera más para allá. Yo que tú ponías algo para que te pueda entrar un lucio, tío. Sí. Pero ya el cangrejo lo ha soltado ya. Siempre, por eso le dije a tu abuelo de venir hoy. Porque vi en el tiempo que iba a hacer hoy sol y que digo... Luego miré las tablas de pesca y las vi y dije, voy a probar. Y me traje 2 y una cucharilla. La cucharilla tuve que tirarla. La desmonté y me quedé con el anzuelo triple, pues alguna vez lo necesito para algún jervay o alguna cosa. Viene esto liado. Anda que no me jode que venga esto liado, tío. Y la probé, ¿sabes? Y oye, y son fuertes y dan de resultado. Con este saqué el otro día el grande, con esto. Me costó 3,50 €. Y ya tiene la cabeza pelada y tú míralo de los tanganillazos que lleva. Y he sacado blases y lucios. La cucharilla, desde luego, te puedo decir que viene en una caja muy apretada y tienes que enderezarle las palas, pero tienes que abrirle el arco este.
Vámonos para allá. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Te pasa lo que a mí. Ni echándome ni con agua caliente me echan de cuando voy a pescar. Sí. Hay las piedras de enfrente, hay algo, hay un señuelo blanco que le tira. Pero con las espinas no lo puedo enganchar. Tiene que ser con una cucharilla abajo.